Muchas gracias, Noelito. Ah, Bueno, súper, bueno, súper útil y más que evidente la necesidad de conocer, digamos, el Antiguo Testamento y conocer, digamos, la plataforma. O sea, aquí viene él con una lección y si uno no conoce nada, pues imagínense, es como las ilustraciones casi no sirven de nada, ¿no? O sea, pues, como sirven para confundir, si acaso, ¿no? Este Pablo pues se ha debido modernizar, ¿no? O sea, ¿qué ilustraciones? ¿Por qué no usan unas ilustraciones de su momento? ¿No es cierto? ¿Por qué unas ilustraciones que tienen como 1500 años de viejos, digamos, ¿no? Así que, bueno, una vez más, ¿no? Nos convencemos de la necesidad de tener todo esto. Pero bueno, como siempre, hermanos, ya saben, alguna consulta, algo que no ha quedado claro, por favor, aprovechen el tiempo. Si no, empiezo yo, gracias. Bueno, Noel, cuando recién empezaste, pues hablaste acerca de como lo que nos enseñaste acerca de la palabra, del término bautizar, ¿no? Y me pareció súper importante entender cómo personas dirían, no, el bautizo es algo nuevo testamentario, esto ni se conocía en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ahora, lo que sí te voy a pedir es que nos dijiste un poquito cómo no interpretarlo y nos dices algo de sumo valor ahí, ¿ya? Pero, por ejemplo, dame lo sencillo dentro de este contexto, porque creo que lo que nos estás diciendo, o sea, el contexto gobierna la palabra, no como, oh, no, pero eso no puede ser, porque es que esto no coincide, esto es Antiguo claro, Testamento, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros de manera simple y fácil interpretamos el versículo 2 dentro del contexto 1 hasta el 4 más o menos, vamos a decir? O sea, danos una manera sencilla de interpretar qué es lo que Pablo está diciendo ahí cuando dijo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. claro. Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo habla que un solo bautismo han recibido todos. O sea, han sido bautizados, han tenido la experiencia de un mismo bautismo todos ellos. Hablando de los cristianos de Corinto con el bautismo del Nuevo Testamento. Okay. Y por supuesto, se refiere a esta experiencia de estar bajo la nube y haber estado en el pasar por el mar como un acto purificador de una experiencia espiritual profunda, con Dios lo llama como un bautismo también para el pueblo de Israel. O sea, es un paralelo entre el uno y el otro de la experiencia que han tenido y sin embargo, aunque de la forma en que ha sido bautizado en el Nuevo Testamento algunas personas, un tipo de personas y un tipo de bautismo, no, no califica para entonces llamar a lo que estuvo bajo la nube y cruzando el mar como un bautismo. Lo que está hablando es de una experiencia profunda espiritualmente que tiene el pueblo de Israel con Dios, que el cual lo animó en la fe, los purificó y les dio bendición. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, recibe una experiencia singular, bonita, de bautismo, de purificación, de una experiencia espiritual profunda. Pero cuando vemos de la forma y el método neotestamentario, no tiene que ver nada con esto que aconteció en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es tenido por Pablo como bautismo. Ok, entonces, o sea, creo que no queda tan claro como, y lo digo por mí misma, ¿no? Sí, claro, ¿no? Si me No hace, sé si si- el resto de las personas dicen, oh, ok, o sea, como muchas de las cosas que quedan súper claras. O sí, sea, ¿tú crees? Sí, lo que quiero es que Pablo, o sea, lo que quiero que vean es que Pablo llama a esta experiencia ok, de ok, caminar en el desierto bajo la ok, nube y cruzar el ajá, mar rojo como un milagro y tener esta experiencia espiritual profunda, es tenido como un bautismo del pueblo de Israel, aunque el concepto de bautismo en el Nuevo Testamento para algunas personas y principalmente los teólogos contemporáneos piensan que solo bautismo puede ser qué cosa, ser sumergidos en agua claro, y para cierta edad y ciertas personas. En el Antiguo Testamento fueron bautizados de distintas edades
de distintas edades bajo la nube y entre las aguas, y no fueron sumergidos en el agua, Ujú. no fueron sumergidos en el agua, ni siquiera rociados por un agua de la nube, sino por la sombra de una nube y por pasar entre dos montañas de agua que estaban en el mar. O sea, esto es lo que quería que vieran, Ujú. que no podemos, y de hecho es el interés de Pablo, que no veamos el bautismo tan cerrado como podamos pensar, porque aquí Pablo les deja claro que esa experiencia que ellos tuvieron les Ujú. puede llamar bautismo bajo la nube y en el agua y en el mar. Claro, o sea, en realidad más estamos ahorita como centrados en dejar atrás el único uso de la palabra bautismo, ¿no es Exacto, cierto? O exacto. sea, aquí cuando Pablo está utilizando la palabra bautizados, o sea, está haciendo como una ilustración de una experiencia que ellos vivieron, ¿no? Y como que lo está diciendo de diferentes maneras, si no me equivoco, digamos, no de diferentes maneras, pero hablando una sola experiencia, como hicieron, acuérdense que comieron de tal cosa, acuérdense que pasaron, o sea, como toda una experiencia, y esto él está utilizando el término bautizado, que no tiene nada que ver con lo que uno en su mente diría el bautizo. O sea, Claro, ahí está. podemos empezar por ahí, ¿no es cierto? O sea, podemos empezar por no pensar, ok, bautizo y lo que esto venga a tu mente, porque para diferentes personas puede ser un niñito en una iglesia romana católica con su bautizo o su foto de cuando fue bautizado. O sea, tenemos que abandonar que solo significa esto, ¿verdad? Claro, claro. Y de hecho, Ok, claro, y de hecho lo voy a ilustrar de una forma. a ver. Eh, un compañero mío y yo debatíamos muchos temas teológicos. Ujú. Él era un evangélico, un bautista muy, déjame ver cómo lo digo, muy bautista. Porque recordemos que una de las características, uno de, la, de los puntos esenciales de los bautistas es que el bautismo es solo para los adultos, o sea, para los creyentes adultos. Ok. Y entonces nos concentramos en un debate sobre el bautismo y entonces él me decía, mira, ¿cómo puedes meter a un niño bajo agua? Mm. Lo está sometiendo a un estrés posiblemente y se hace una broncoaspiración y se muere. Me decía él. Y digo, y yo le dije a él, ¿y por qué, por ejemplo, tienes que meter a un niño debajo del agua? Ujú. Porque así es lo que dice la Escritura. ¿Y dónde lo dice? Mm. Dice que el bautismo somos sepultados con Cristo y que somos resucitados con Él. Y digo, sí, pero en ninguna parte dice que hay que meterse debajo del agua y sacarlo debajo del agua. No, le está diciendo que el significado es este, pero no está Exacto. diciendo esto. Y de hecho, entonces lo llevé a algunos términos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que por ejemplo, el acto de lavarse los sacerdotes la mano se llamaba bautizar, Mm. solamente rociándose agua en las manos sin echársela por todo el cuerpo y quedar cubierto o meterse en una tina completa de agua completo, no era lo que ellos tenían como bautismo. Solamente con regarse un poco de agua en las manos, eso era bautizar, literalmente estamos hablando. Ujú. Cuando dice que se lavaban las manos, estaban diciendo se bautizaban las manos. Ujú. Literalmente, o sea, no estamos diciendo que en una interpretación, está diciendo literalmente esto. Ujú. ¿Ya? Entonces, el bautismo propio del Señor, cuando el Señor es bautizado, Ujú. ya tiene su significado. El Señor no es pecador, no Ujú. tiene ningún pecado, no se ha convertido, de hecho no va a experimentar conversión jamás, ni Ujú. regeneración, ni mucho menos. ¿Y por qué entonces el Señor se bautiza? Sencillamente por algo que tenemos que tener en cuenta para hablar de bautismo. Y es esto, cuando había alguna corrupción dentro del pueblo de Israel, o había un estado incluso nacional o de familias de algún grupo de ellos, incluso hasta un extranjero que quería ser judaizante, podía ser, pero estaban en un momento de crisis espiritual de todo esto, e incluso se habían apartado un poco de la fe y estaban viviendo una vida inadecuada y querían regresar con una vida espiritual adecuada y una forma adecuada dentro del pueblo de Israel.
se bautizaban como símbolo de arrepentimiento. Era como un renacer dentro del mundo, del mundo propiamente judaizante. Ahora, es curioso esto. ¿Por qué Cristo se bautiza? No se bautiza por sí mismo, Ujú, sino Juan el Bautista viene anunciándole que se arrepientan, se arrepientan, se arrepientan. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Se bautiza como el arrepentimiento de Israel, o sea, como la nación de ellos, en representativo de Israel, pero no por sí mismo, porque pensar que Cristo se estaba bautizando por sí mismo era una locura, sino lo estaba haciendo en representación del arrepentimiento del pueblo de Israel hacia ellos. Entonces, le pregunto yo al amigo mío, entonces, ¿qué significa el bautismo de Cristo? Significa una cosa. ¿Qué significa cuando un sacerdote se lavaba la mano? Significaba otro. ¿De qué método usaban los sacerdotes? Se rociaban las manos. Estar bajo la nube en el desierto era bautizarse. Pasar por entre el mar era bautizarse. ujú, Era bautizarse. ujú, Entonces, no puedes tener al bautismo encasillado en un solo significado y una sola forma. No ujú, lo puedes tener así. ujú. Ok, bueno, me parece muy importante, aun cuando vamos aprendiendo, como desaprendiendo, ¿verdad? Y entonces, si aún podemos como dejar atrás y decir, ok, bueno, yo solamente tenía esta palabra y solo puede ser esto, y ahora nos damos cuenta, ok, no es eso, está bien, de pronto necesitamos estudiar un poco más, como ahora dice Pastor Noel, pero yo soy de la idea que cuando nos chocamos con algo así, que no seamos como, ay, bueno, esto es para otros, ay, bueno, no lo entendí, ay, bueno, no importa. O sea, si yo no entiendo algo, yo voy a preguntar. Y voy a preguntar, en vez de murmurar, Claro, este pastor no sabe lo que está diciendo. Voy a preguntar y bueno, si me queda claro, me queda clara esta parte, no importa, poquito a poco se me va ampliando absolutamente claro. todo. ¿Ok? Así que muchas gracias. Gracias, Noel. Ok, Sujei de ahí, Will. Muchas gracias por la aclaración y por el argumentar esta parte de esta manera, porque la verdad es que, no sé, la mayoría de los que estamos aquí, pero tenemos la palabra y el bautismo en un solo, lo teníamos en un solo significado. Y entonces, evidentemente, una vez más, el contexto honra el significado. Eso lo tenemos que aplicar en toda la escritura. Entonces, en esta parte, pudiéramos decir que el bautismo que ellos están recibiendo es, digamos, el significado apunta a que la presencia de Dios simbolizada en esa nube o manifestada, no simbolizada, manifestada en esa nube y también la manifestación divina de Dios con ellos al abrir el mar rojo, pues un poco que apunta a que a pesar de que la gloria de Dios los cubrió, los bautizó, estuvo con ellos, la mayoría de ellos o muchos de ellos pues perecieron, como dice el versículo 5. De hecho, Y apunta más allá al hecho de que pueden estar todos bautizados, que no es eso bautizado trayéndolo a un día cobertura, un día la presencia de Dios contigo, no asegura que tú vas a obtener por esa razón, por ese acontecimiento, tú vas a obtener una seguridad eterna, trayéndolo un poco más a nosotros. Puede ser así, eso está bien ubicado en mi se- cabeza. seguro. Es que Pablo llama precisamente a esa experiencia, lo llama bautismo. Y Entonces, perfecto, me encanta cómo las palabras, a pesar de que no conocemos los idiomas en los que fue escrito, no los hemos estudiado, los idiomas en los que fue escrito toda la escritura, pero ya vamos viendo cómo una misma palabra tiene tantos significados y tantas maneras de, de explicarse. Sí, claro, muchas gracias, muchas por gracias. nada, por nada. Sí, muchas gracias. Muy profundo y muy necesario. Willy, adelante. Sí, más o menos en la misma rama de Suyé, ¿no? Que entonces lo que es en el versículo 3 y el 4, ¿no? Lo que comieron y lo que bebieron era lo que era lo espiritual, que viniendo siendo lo que es el bautizo, no, como estaba diciendo el pastor anteriormente, no de agua, pero de lo que era la experiencia en ese momento, ¿no? ¿Es claro así igual? Igual, igual. Ok, Exactamente lo mismo. ya.
Muchas gracias. Sí, Y es como estaba diciendo, ¿no? Anteriormente, de no solamente mirar acá, sino seguir mirando, porque en estos momentos son que las cosas van aclarando, ¿no? Entendiendo más cómo es eso, de lo que uno tiene percibido, ¿no? Es la palabra, ¿no? Perceive, ¿no? En la mente de lo que es el bautismo, como dice, de un poquito de agua por aquí, o si no, sumerge el cuerpo entero a lo que es claro. la realidad de lo que se está hablando en la palabra. Amén. Claro, es que la palabra bautizo es muy rico en la escritura. O sea, lo que quiero que vean que Pablo llama la atención sobre esto y lo que nos debe llamar a nosotros la atención. Es muy rico el lenguaje y el significado para aquel que es adulto y cree cuando es mayor, por supuesto, está significando posiblemente únicamente en ese momento la muerte y sepultura con Cristo y la resurrección junto con él. Pero, Ujú. pero lo puedes ver en el Antiguo Testamento como un pueblo teniendo este tipo de experiencia espiritual tan profunda como un bautizo en la nube y un bautizo en el mar. Pero también, Exacto. pero también puedes ver mucho más allá. Puedes ver a un Cristo Ujú. bautizándose como un acto de arrepentimiento en representación del pueblo judío, en Exacto. representación. Pero puedes ver a un sacerdote lavándose las manos, no sin meterse en una tinaja, como bautizándose. Exactamente. Entonces, tienes que ver más integral, tienes que ver más bíblicamente todo lo que es bautismo para que no te sometas a decir que tú Ajá. te bautizaste porque te echaron agua arriba Exacto. con esto. Ah, no, tú no estás bautizado porque si no te metieron debajo del agua. Hey, hermano, no, eso no es lo que enseña la escritura. Exacto. Lo siento, pero eso no es lo que enseña la escritura. Claro, claro. O Eso sea, no es. claro, entonces lo que estamos viendo es que hay una necesidad de profundizar en el concepto, o sea, en el concepto, porque se puede ir desde algo como qué era lo que simbolizaba lo que los sacerdotes están haciendo. Bueno, ¿qué es lo que simbolizó que ellos pasaran por el agua que esto? ¿Qué es lo que Exacto. simbolizó? ¿No? Porque si uno, por ejemplo, como las personas, no, yo estoy bien, o sea, yo soy salvo si yo me bauticé. Bueno, si esto no ha simbolizado un cambio en tu vida, o sea, ¿qué simbolizó? Un día bonito donde te tomaste una foto porque te iban a bautizar. Entonces quiere decir que no entendiste para nada el concepto. Entonces creo que aquí, al utilizar la palabra bautizado, al sacarlo del contexto nuevo testamentario, al colocarlo en la experiencia de allá, o sea, ya ahí nos rompe todo el patrón. No Claro, podemos, claro, claro. sí. Imagínate. Yo, bueno, al ver que le ha causado curiosidad a ustedes y le ha llamado la atención, pues me alegro porque eran parte del propósito, pero y ya que veo que le ha gustado el tema, yo les invito que básicamente se lean un librito súper pequeño así, pero muy bueno, de un teólogo norteamericano llamado Charles Hodge, Mm, que se llama La Insignia Cristiana. La Insignia Cristiana. Se llama Charles Hodge. Bueno, yo les pido que se lo lean con toda paciencia para que ustedes vean que van a aprender básicamente algunas cosas que le va a hacer muy curioso. Y también yo no puedo ahora mismo citarle el libro, pero sí sé que si usted lo busca en Google, lo va a encontrar fácilmente. Y es R.C. Sproul hablando sobre el bautismo del Señor. mm. Lo va a encontrar y le va a ser bueno. Ujú. Súper, súper. Otra cosa que me parece súper interesante es la necesidad de profundizar y, por ejemplo, aun cuando Noel hizo, por ejemplo, esta explicación de que nosotros podemos tentar a Dios y decimos, no podemos tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado. No, perdón un ratito, acá hay dos cosas. O sea, Dios no puede ser tentado es uno, pero tú puedes tentar a Dios. Esto va junto. O sea, esto no, esto vive junto, ¿no es cierto? Porque nosotros, es como la idea de que no, Dios es soberano. Entonces, si Él quiere pararme, o sea, si Él quiere detenerme en tener un aborto, pues Él me detiene porque Él es soberano. Entonces, Algo hará. algo hará, porque Dios es soberano, ¿verdad? Entonces,
todo esto, honestamente, como dice Noel, es casi como ese tipo que le llamó socio a Dios, ¿verdad? Como, o sea, ten mucho cuidado. O esta señora que dijo, aquí nos paramos hasta que nos dé lo que nos dé porque no vamos a tomar un no. O sea, mucho cuidado con estas actitudes que son muy populares hoy por hoy, que normalmente hasta se nos pega porque es como un contagio terrible. O sea, más problemas, más atención le dimos al COVID que a algo, este tipo de idolatría de la cual nosotros nos exponemos y se nos puede pegar, ¿no? Entonces, otra cosa que me pareció increíble y es porque nosotros pues tenemos un curso mandatorio relativamente aquí en el instituto, que de redención nos pasamos a Éxodo, pues algunas saben, ¿no? ¿Ya? Y acabamos de terminar en Éxodo 20, porque la verdad es que llegamos a los 10 mandamientos, ¿no? Ya ahí. Entonces, ¿qué es esto? Si no es una presentación de los 10 mandamientos, ¿no? O sea, no sean codiciosos, ya esto es el décimo mandamiento. Cuidado con la idolatría, ¿no? Segundo mandamiento. Cuidado con la fornicación. Bueno, esto va en el sexto mandamiento. O sea, es impresionante. Si tú conoces los 10 mandamientos, como dijo Noel, o sea, la idolatría no es, ay, mira, me regalaron un Buda, lo voy a botar. ¿No? No, 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 no. O sea, la idolatría, como dijo él, si el Señor nos llamó a hacer algo hoy día y nosotros lo dejamos para mañana, ahí hay un ídolo que nos controla. O sea, es mucho más amplio de lo que nosotros podemos decir. Bueno, ¿alguna otra cosita antes de que nos tengamos que despedir de esta súper rica clase? ¿No? Es que nos hacen falta los muchachos, ¿verdad? No está Adri, no está José Luis, no está David. Suye, dale. Pastor, no sé si fue en uno de los momentos que me tuve que parar en el versículo 11. Ajá. Ajá, cuando dice a quienes han alcanzado los fines de los Oh, siglos. Cuando sí. dice los fines de los siglos, ¿me puede explicar un poquito eso ahí? Y esto se puede ver paralelo a lo que llama el apóstol cuando dice, porque ya el apóstol Juan, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. No estaba hablando el apóstol aquel diciendo que estábamos ya en los últimos días de que viniera ya el fin, sino que a partir del nacimiento de Cristo y su ministerio y su muerte empieza a descontar la historia. O sea, ya de ahí en adelante se cuenta como los últimos tiempos. Ujú, O sea, hasta el Mesías la historia iba hacia adelante normal, hacia adelante porque no había llegado el Mesías y se iba hacia adelante. Pero a partir del Mesías ya empieza a descontar. Si ya el Mesías vino, ya cada día que pase nos vamos acercando al fin. Nos vamos acercando al fin. Es a esto a lo que se refiere. ujú. Sí, ¿sabes qué? Aquí otra Gracias. vez, ¿verdad? Aquí otra vez nos dan el papao, 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 ¿verdad? No todo comentario de los últimos tiempos es lo mismo. O sea, los últimos tiempos sería la 3 años y medio antes o 3 años y medio. O sea, siempre queremos como no ser sencillos donde debemos ser sencillos y más bien ser demasiado flojos donde debemos ajustar, ¿verdad? Qué tendencia tan terrible que hacemos esto. Pero bueno, para esto están este tipo de clases donde hay que profundizar y bueno, y avanzar lo que se pueda, ¿no? Mariela nos dice muy claro, gracias Noel y gracias Gaby por la pregunta y comentarios, me ayudó bastante. Súper, súper. Bueno, no, Noelito, ¿puedes orar por nosotros? Seguro, seguro. Ya, gracias. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que, Señor, ha participado hoy. Y gracias porque, Señor, has puesto tu palabra en nuestros corazones, has puesto tu palabra en nuestras mentes. Has permitido, Señor, que nosotros veamos el estudiar tu palabra como un deleite y no como una carga pesada. Te rogamos, Señor, que nos des noche de descanso, noche de reparación de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, y que al amanecer podamos, Señor, amanecer con nuevas fuerzas para vivir conforme a lo que usted quiere que vivamos, Señor, y hacer todas las cosas que tenemos por delante. Bendícenos y guárdanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves para terminar del versículo 13 seguro hasta el 33 del capítulo 10. ¿Ok? Vayan leyéndolo. Por favor, sigan las instrucciones del pastor en los libritos que nos dicen, y así a veces se encuentren libritos que son mucho más profundos de la lectura tan fácil de hoy. Empujen, pidan al Señor, acuérdense que no hay tentación tan grande del cual... Ok, cuidado con el sueño, no lean así, ¿verdad? No No, lean así porque... no hay Netflix que no sea de humana experiencia. Amén, exacto. O YouTube, ¿verdad? Oye, Como me gana el YouTube, no puedo, me gana el YouTube. No, es más fuerte absolutamente. que yo. Es más fuerte que yo. Exacto. Ni el tiempo es más fuerte que ustedes, que nos ganó el tiempo. O sea, seamos como claros, ¿verdad? En lo que estamos diciendo. Así que bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima Bendiciones, semana. familia. Gracias, Noel. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye, Willy. Bye.